Vamos con la información del momento porque el Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación se reunieron para decidir el futuro de la PSU y analizar los cambios en los próximos procesos de selección universitarios. Bueno, de partida se anunció una prueba de transición, la que va a comenzar precisamente este año. María José Purches nos informa en vivo. Adelante, María José. Hola, buenas tardes, Andrea. José Luis, lo decía el subsecretario de Educación Superior, este trabajo tomó cerca de 10 meses, donde se recogió evidencia nacional e internacional. Y además, lo decía, participaron cerca de 15 organismos, donde se entregaron algunas recomendaciones para dar por finalizado el periodo de la prueba de selección universitaria, o al menos así como la conocemos. A partir de este año, de este 2021, en este nuevo proceso de admisión, se implementarán 2 pruebas de competencias de lectoras y también matemáticas. Estas 2 pruebas serán de transición. Se acotan las preguntas de 80 a 65 preguntas y luego ya en 2022 se va a introducir una prueba de competencia matemática avanzada. Será una prueba que se suma a las evaluaciones selectivas que ya existen en el mecanismo de selección, que se suma entonces a los selectivos de historia, también de ciencias, esta prueba de competencia matemática. Detalles sobre esto conversamos con el subsecretario, escuchemos lo que dijo. A partir de este año se inicia una transición a un sistema que permitirá, en primer lugar, igualar las ponderaciones, el peso que se le da a los diferentes instrumentos de acceso. Entiéndase por esto las pruebas, NEM y ranking. En segundo lugar, permitirá que jóvenes de buen rendimiento escolar puedan acceder al sistema, puedan postular a carreras universitarias con independencia del puntaje que obtengan en la prueba estandarizada. En tercer lugar, permitirá también que las universidades puedan incrementar sus porcentajes de admisión especial, de manera tal de poder reconocer trayectorias y talentos diversos que otros estudiantes pueden proporcionar y aportar al entorno y a sus propias aulas. Lo explicaban, estas 2 pruebas de competencia, tanto lectora como matemática, entonces se reducen sus preguntas a 65. En el caso, por ejemplo, de la evaluación que vendría a equipararse con la prueba de lenguaje, elimina, por ejemplo, el ítem de conectores, también de plan de redacción, y en el caso de la prueba de matemática de transición solamente se mantiene entonces 1/3 de los contenidos. De esta manera, entonces, se va a tratar de respetar todo aquello que aprendieron los estudiantes durante estos últimos años. Ya en 2022 se introducen cambios más profundos a este mecanismo de selección. De esta manera se van a considerar solamente los contenidos aprendidos entre séptimo y segundo medio. Las pruebas entonces quedarán una prueba de competencia lectora de lenguaje, entonces una prueba de competencia de matemáticas, una prueba avanzada de matemáticas y los 2 selectivos también de historia y de ciencias. Les decía yo, lo comentaba también el subsecretario de Educación Superior, también va a haber cambios en relación a las atribuciones que tendrán las universidades para poder seleccionar. Escuchemos parte de esas declaraciones. La prueba de transición lectora tiene como novedad que se eliminan ciertos ítems de la actual PSU de lenguaje y comunicación que no eran capaces de medir lo que realmente se esperaba que pudiesen medir. Los ítems que por tanto se eliminan son los de conectores y plan de redacción. Esto implica, en definitiva, que vamos a pasar de una prueba de 80 preguntas actualmente a una de 65 preguntas. Algo parecido ocurre con la prueba de transición de matemática. Se actualiza el temario, eso es importante decirlo, y ese temario considera una menor cantidad de contenidos. Por cierto, la prueba también disminuye la cantidad de preguntas, pasando de las 80 actuales a 65. Eso es con respecto a las pruebas de transición. Les insisto, ojalá sea lo más claro posible, esto es para el año 2020, para este año, la prueba de fines de este año, y para la del próximo año.
será el DEMRE el organismo a cargo de implementar estas evaluaciones. La admisión especial aumenta de un 15% a un 20%. Es esto entonces lo que le daría mayores atribuciones a las universidades al momento de seleccionar. Hay un punto muy importante que se le consultó a los rectores que tiene que ver con el 10% de los estudiantes que tengan un promedio por sobre el de su establecimiento. Estos estudiantes tendrán una condición superior al resto de sus compañeros, podrán entonces ingresar a la universidad sin el rango de la prueba de selección, porque serán las universidades quienes puedan valorar este mérito o no, aunque sí hay bastante disposición de los rectores a considerar esta arista. De todas maneras, uno de los puntos más importantes es que hasta ahora la prueba de selección debe por obligación ponderar alrededor de un 50% y ahora se reduce a un 30% para poder darle mayor valor a lo que respecta al ranking y también a el NEM de los estudiantes. Pasemos a escuchar más de esas declaraciones. Se elimina la PSU y se crea una nueva prueba de acceso. Una prueba de acceso que va a medir competencias matemáticas, una prueba de acceso de carácter obligatorio que va a medir competencias lectoras y con la incorporación de una nueva prueba electiva de matemáticas avanzada que se va a sumar a las pruebas electivas que actualmente existen, que son ciencias e historia. Cambios que sin duda entonces eran muy esperados por los estudiantes y que responden al grado de urgencia que vimos todos durante el periodo de la prueba de selección universitaria, donde con diversas protestas, manifestaciones, los estudiantes hicieron sentir su descontento con la PSU. Lo cierto es que estos cambios, como lo habían anunciado, serán paulatinos, con pruebas de transición este año y el próximo año ya con la implementación final de estas pruebas de competencia lectora y matemática y la prueba avanzada de matemática. Perfecto, María José. Vamos a ver cómo se desarrolla, obviamente, durante